Perfecto, chicos. Muchas gracias. Bueno, damos una cordial bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando. Ya somos 26 personas ya conectadas, entonces una feliz noche para todos. Señora César, muy buenas noches. Señora Ana, señora Alejandra, señora Alexandra, señora Diana Gómez, señora Erika, señora Gladys, señora Lady, señora Liliana, señora Lorena, señora María Jimena, señor Pablo, señora Alejandra, señora Diana Marcela Cuervo y señora Liliana y señora Petrón. Bueno, ya estamos aquí conectados, son aproximadamente las 7:05 de la noche. Entonces, a partir de este momento, vamos a iniciar con nuestra formación que tenemos programada para el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y es un tema que realmente muchas personas creen que lo saben, generalmente montan una metodología, sin embargo, hay muchas para desarrollarla. Y el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy es análisis de contexto, teniendo en cuenta una metodología que se llama MEFE y MIFI. Digamos que teniendo en cuenta dos variables muy importantes. Obviamente, cuando nosotros hacemos un análisis del contexto, el análisis del contexto es poder identificar en tiempo real cómo está la compañía. Es como cuando nosotros vamos a una empresa y vamos y le tomamos una foto. ¿Cómo está la empresa por dentro y cómo está por fuera? ¿Cuáles son todas aquellas personas, por ejemplo, que hacen parte, digamos que como parte interesada dentro de las organizaciones? Y aquí encontramos clientes, proveedores, competencia, sector gobierno, entre otras cosas. Y adicionalmente, dentro de la parte interna, entonces encontramos los socios, encontramos bueno, digamos que parte de nuestros proveedores en cierta forma, contratistas, empleados, colaboradores, bueno, un montón de personas que hacen parte de ese proceso. Y estas personas desarrollan determinadas actividades y a través del análisis del contexto podemos determinar cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas de manera interna. Pero adicionalmente a eso, tenemos que entrar a verificar también cuáles son aquellas amenazas que se están presentando en este momento, ¿cierto? En el entorno y adicionalmente a eso, pues cuáles son esas oportunidades que nosotros podamos entrar a trabajar. Por eso yo digo, hay muchos que ya creemos que nosotros los venimos trabajando. Y algo muy fácil de manejar es el DOFA o el DAFA, como ustedes le quieran decir, que es el que nos permite establecer esas actividades. Sin embargo, actualmente hay muchas, digamos, metodologías que se encargan de desarrollar este proceso que es tan interesante y que realmente las empresas no se toman el papel todos los años de verificar, oiga, ¿cómo estamos nosotros? Y si lo hicieran, podrían identificar mucho más fácil los riesgos, podríamos determinar cuáles son los grupos de interés, a qué clientes nosotros les queremos llegar, cómo generar nuestra planeación estratégica. De pronto, para las personas que estuvieron el año pasado con nosotros en un curso que hicimos en diciembre sobre planeación estratégica, el punto de partida era este conocimiento de la organización de manera interna y de manera externa. Entonces, para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, de pronto muchos de ustedes ya la conocen. Ella se llama Lina Monroy, es economista como profesión base. Adicionalmente a eso es especialista en seguridad y salud del trabajo. Está desarrollando pues también una maestría enfocada a todo lo que tiene que ver con lineamientos estratégicos y la idea es que nos va a estar contando hoy esta nueva metodología. Lina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. No te escucho, Linita. ¿Sí Estás, me creo que escuchan? silenciada, no se te No, oye. no estoy silenciada. Por favor, alguien me confirma si de pronto escucha a Lina, de pronto alguien de nuestros panelistas. Sí, sí la escuchamos. Ah, bueno, listo. Bueno, perfecto, equipo. Entonces, a partir de ese momento, vamos a iniciar con esta metodología que es bastante interesante. Vamos a hacerle, pues, obviamente, la palabra a Lina y Lina nos va a estar contando, pues, obviamente, durante este proceso, venga, cuáles pueden ser como esas variables, las diferencias entre montar un DOFA o montar, pues, esta metodología que vamos a desarrollar. Como les comento, hay muchas metodologías. Está el PESTEL, está el PORTER. Sin embargo, hoy vamos a manejar una metodología que realmente no muchas personas la conocen y que les va a servir para poderla implementar en cualquier organización. ¿Es verdad, Lina? Correcto. Ok, listo. Vale, Lina, ya somos en este momento 33 personas.
Entonces, a partir de este momento te voy a ceder el host para que podamos entrar a iniciar nuestra capacitación. Ok, gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente me presento, mi nombre es Lina Monroy. Yo trabajo con Grupo Élite aproximadamente hace unos 8 años en todo lo que es implementación de sistemas de gestión, actividades de consultoría, de capacitación, de auditorías en diferentes estándares. Y la idea del día de hoy es que podamos ver algunos lineamientos respecto a diferentes metodologías de análisis de contexto de la organización. Si bien pues el tema del análisis del contexto es un requisito establecido dentro de estándares comunes como lo es 9001, como lo es 14001, como lo es 45001, donde abordamos esto como un requisito obligatorio, entendiéndose el requisito 4.1 de las 3 normas e incluso pues en otros estándares también está presente este tema de análisis de contexto. La idea es que no nos quedemos solamente en metodologías básicas como es un análisis DOFO, sino que de pronto podamos ver también otro tipo de metodologías en los que podemos evaluar el estado actual de la organización a nivel interno y a nivel externo para poder dar cumplimiento pues a todos esos objetivos y esos propósitos que tiene la organización. De primera mano, entendamos por qué es importante hacer un análisis de contexto de la organización. Uno de los propósitos y los objetivos fundamentales de hacer un análisis de contexto es para saber la situación actual de la organización, establecer un punto de partida que nos permita ver cómo estamos a nivel interno y a nivel externo. Es como hacer ese diagnóstico que nos permite vernos como organización en qué estamos, porque es el punto de partida para muchas actividades que hacemos a lo largo de la implementación del sistema de gestión, el establecimiento de metas, de estrategias, de objetivos, de propósitos. Todo eso va encaminado a partir de un análisis de nuestra situación actual. Si nosotros de primera mano no conocemos cómo estamos actualmente, difícilmente lo que establezcamos de aquí en adelante en cuanto a estrategias, pues van a dar respuesta a esas necesidades actuales que tiene la organización. Es como cuando nosotros vamos al médico. Nosotros vamos al médico probablemente porque tenemos alguna patología que no es normal o es una condición diferente a nuestro estado de salud natural. ¿Y qué hace el médico? Nos envía una serie de exámenes médicos para poder determinar qué tenemos, para hacernos un diagnóstico, porque ese es el punto de partida. Con base al diagnóstico que el médico nos dé, pues con base en eso determinamos pues unas acciones a seguir. En este caso pues es un tratamiento de acuerdo pues a la o las patologías identificadas, ¿no? En las organizaciones sucede exactamente igual. Necesito ver el panorama global a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel de gestión humana, a nivel de procesos internos, que me permita observar cómo estamos en nuestro entorno interno y cuáles son nuestras amenazas o nuestros factores externos que puedan afectar el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Recordemos que cuando hablamos de riesgos, pues estamos enfocando esos riesgos a aquello que nos pueda generar una desviación en el cumplimiento de nuestros objetivos. Cuando hablamos de calidad, pues objetivos orientados a garantizar la satisfacción del cliente, la conformidad de los productos y servicios, los procesos de recompra, que las organizaciones sean sostenibles, rentables, porque pues eso es parte del deber ser de cualquier organización. A nivel ambiental, pues que nuestra gestión esté orientada a la mitigación de aspectos e impactos ambientales, que si bien también es uno de los objetivos estratégicos de la organización, y a nivel de seguridad y salud en el trabajo, todo lo que está relacionado con
identificación de peligros, con prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, de sus hábitos de vida, todo lo que es ese componente de requisitos que yo establezco a partir de mi sistema de gestión. Entonces, la idea es que el día de hoy aprendamos ciertas metodologías en todo lo que tiene que ver con análisis de contexto y cómo esto está dando respuesta a esos requisitos que nos exigen la norma y adicional a eso, pues esas necesidades puntuales que tienen las organizaciones. Voy a compartir mi pantalla, les agradezco, me confirmen por favor si ahí están viendo correctamente. Sí, señora. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, pues de primera mano, entendamos qué es un contexto de la organización en términos de las normas, determinan esos factores que influyen, en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Esta definición pues es extraída de los modelos tradicionales como lo es 9001, como lo es 14001 y como lo es 45001. ¿Qué tengo en cuenta yo dentro de mi análisis de contexto de la organización? Los valores, la cultura, el conocimiento, el desempeño de la organización, el entorno legal, tecnológico, entre otros factores. Algunos son internos, algunos son externos. Por ejemplo, si hablamos de valores y de cultura, incluso de conocimiento, estamos hablando de factores internos. Pero si estamos hablando de los entornos legales, de los entornos tecnológicos, incluso de los factores políticos, ahorita que nos enfrentamos a un año de elecciones presidenciales y eso de alguna u otra manera genera cierto nivel de riesgo y cierto nivel de incertidumbre en las organizaciones y se convierte en una amenaza como un factor externo, porque pues hay mucha incertidumbre frente al futuro del país y bueno, todos los procesos de inversión que llevan a cabo las organizaciones para poder mantenerse en el tiempo. Entonces, son diferentes factores que yo puedo incorporar dentro de ese análisis del contexto, algunos internos, algunos externos. La idea es poderlos identificar y poder establecer estrategias o acciones que vayan orientados a que esos factores, ya sean internos o sean externos, me impacten lo menos posible dentro de mi organización o por el contrario, aquello que yo identifique como fortaleza, como oportunidad, como factor positivo, de qué manera lo podemos potencializar para poder mejorar nuestra gestión en materia de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Bien, miremos entonces por qué o para qué es importante hacer un análisis de contexto de la organización. De primera mano, es una herramienta que permite ver las características internas y externas de una organización. A veces nos centramos solamente en lo que vemos al interior de la organización o, por el contrario, nos centramos en los factores que pueden afectar de manera externa el desempeño y no estamos atacando pues como la causa raíz de esas situaciones que puedan afectar el desempeño de una empresa, ¿no? Número dos, hacen parte de la identidad corporativa de las organizaciones. Estas son metodologías que yo debo implementar de manera frecuente. No es que, como en muchas organizaciones, que hacemos un análisis de contexto porque la norma lo pide, porque lo necesitamos para certificarnos, pero no le encontramos el deber ser a esta actividad, ¿sí? Por eso es importante que dentro de esas actividades participen las altas direcciones, participen los líderes de proceso, porque eso es un compendio de ideas donde podemos identificar todos los factores internos y externos que nos puedan afectar nuestro desempeño. Y si lo hacemos nosotros solitos como áreas de calidad o como áreas de HSEQ, probablemente se nos van a quedar muchas cosas por fuera, porque una cosa es el punto de vista que tiene, por ejemplo, el comercial, que tiene contacto con sus clientes, que es el que hace las negociaciones, las ofertas, que es el que escucha por qué nos rechazan una oferta, tiene bastante información orientada pues desde luego a su proceso. Si me voy a un proceso operativo, un proceso de producción, un proceso de realización, pues allá también voy a encontrar un sinfín de información respecto a por qué desde las áreas misionales o las áreas operativas
no pudiéramos llegar a cumplir esos objetivos que tenemos como organización. Márgenes de productividad, márgenes de producción, cumplimiento en entregas, por ejemplo, si hablamos de un producto, ¿sí? La misma satisfacción del cliente orientada también al producto o servicio. Entonces, por eso es muy importante que nosotros establezcamos estas metodologías de análisis como parte de los planes de trabajo anuales en las empresas. Todos los años deberíamos de estar haciendo un análisis de contexto. Si nosotros hacemos la retrospectiva años atrás, la realidad que teníamos en 2019 era muy distinta a la realidad que vivimos en el 2020 y muy distinta a la realidad que vivimos en el 2021 y muy distinta a la realidad que vamos a vivir en el 2022, que estamos viviendo en el 2022 por diferentes factores. Las organizaciones están trabajando de una manera diferente. Hay organizaciones que establecieron el teletrabajo ya como una modalidad de trabajo porque evidenciaron que el personal es más productivo, que pues digamos que le genera bienestar también el no tener que desplazarse de un lugar a otro, de tener de pronto más tiempo para compartir con sus familias, como hay otras organizaciones que definitivamente el estar trabajando en modalidad home office bajó completamente el rendimiento y los resultados en su desempeño y pues eso genera otras afectaciones a nivel interno en cuanto a los resultados en su desempeño. Entonces, lo que les quiero decir acá es que no es una tarea de hacer una vez y ya, como es la realidad que a veces vemos en las empresas que auditamos. Como es un requisito de la norma, entonces yo lo hago una vez porque es para certificarme y no lo vuelvo a hacer. Y es una mala práctica porque yo tengo que estar analizando mi situación actual de manera frecuente porque pues eso es lo que me permite tomar decisiones de manera oportuna para poder mejorar mi desempeño. El tercer elemento es que permiten una visión global de la empresa, que permite tener una visión total de la organización. Los gerentes deben tener una visión global de su organización porque tienen que tomar decisiones en todos los aspectos de la organización, a nivel financiero, a nivel tecnológico, a nivel comercial, a nivel de clientes, a nivel de los procesos internos, o los procesos de realización. Entonces, si desde las altas gerencias no tenemos esa visión global de la organización, nos va a quedar un poco más difícil esa toma de decisiones o probablemente no vamos a ser asertivos en esa toma de decisiones porque no la estamos tomando con base en una realidad y de un conocimiento de la organización. Adicional a eso, el hacer el análisis de contexto de la organización nos permite identificar nuestras ventajas competitivas. ¿Qué tengo yo que no tiene la competencia? ¿Y cómo voy a potencializar eso que tengo yo y que no tiene la competencia? Entonces, el hacer este análisis nos permite identificar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestros factores positivos y ahí vamos a encontrar cuáles son nuestras ventajas competitivas, porque de cara al cliente, eso es lo primero que nosotros debemos mostrar, aquello que tengo yo y que no tienen los demás y que me hace ser o tener un producto o un servicio ganador. ¿Mm? Adicional a eso, pues ajusta la estructura de la organización para conseguir sus objetivos. Lo que busca también esta metodología es que orientemos nuestro análisis actual, nuestro diagnóstico, nuestro contexto con los objetivos de la organización. Por ejemplo, si yo encontré en mi análisis de contexto que llevo 2 años en los que estoy incumpliendo mis objetivos de ventas o mi presupuesto de ventas y hago el análisis financiero respecto a cómo estamos cumpliendo el análisis financiero durante los últimos 2 años, eso me va a permitir orientar mis objetivos. Como yo voy cumpliendo, vamos a analizar por qué razón o razones hemos venido incumpliendo con este objetivo que tenemos, que es nuestro plan de ventas o nuestro presupuesto de ventas. Y con base a esas cifras reales, yo voy a orientar mis objetivos, mis metas y mis estrategias. Ah, bueno, quiero crecer en un 10%. ¿Qué voy a hacer para poder crecer en ese 10%? ¿Qué buenas prácticas voy a implementar que no implementé los 2 años anteriores y que no me permitieron cumplir con esa meta que tenía establecida en cuanto al presupuesto de ventas?
Entonces, nuestro análisis de contexto tiene que ser completamente aterrizado a la realidad, porque con base en eso yo puedo también establecer unos objetivos y unas metas en un corto o en un mediano plazo, o lo que conocemos como nuestra planeación estratégica. Ese punto de partida, ese diagnóstico, ese análisis de contexto, pues nos permite también información para poder hacer toda nuestra planeación estratégica. ¿No? También es la forma como se orienta la estrategia empresarial. Cuando nosotros vamos a empezar una idea de negocio, un emprendimiento, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es mi oferta de valor y cuáles son mis ventajas competitivas. Y con base en eso yo voy a definir mi estrategia comercial o mi estrategia empresarial orientada a mi realidad actual. ¿Será que el nicho de mercado, el lugar en donde estoy o el nicho de mercado que pretendo atender está muy minado por la competencia? ¿O me voy a otro nicho de mercado que de pronto no está tan explorado? ¿Sí? ¿O este servicio o este producto es una necesidad para las personas? ¿Cuál es mi nicho de mercado? ¿Sí? ¿Cuál es mi personal objetivo? ¿A quién le voy a vender mi producto o mi servicio? Sean personas, sean empresas. Eso es lo que tengo que definir de manera inicial para poder establecer una estrategia empresarial de cómo vamos a llegar a los clientes, de cómo vamos a ofertar nuestros productos y servicios, de cómo vamos a garantizar que tenemos el capital humano para poder responder a esas necesidades de los clientes, de cómo voy a garantizar las herramientas tecnológicas para poder cumplir con ese propósito. Hoy día vemos, por ejemplo, en las ventas online que se dispararon a raíz de la pandemia del COVID-19, un sinfín de herramientas digitales, ese marketing digital que hoy día es lo que manda la parada, por decirlo así, con respecto a todas esas herramientas con las cuales podemos comercializar nuestros productos y servicios sin necesidad de estar de pronto de manera física o de manera presencial, sino que la virtualidad también nos ha llevado a dinamizar y a optimizar mucho mejor esos procesos. ¿Sí? También facilita el flujo de información y toma de decisiones para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas. Dentro de mi análisis de contexto también tengo que identificar quiénes son mis partes interesadas. Cuando hablamos de partes interesadas son todas aquellas personas o empresas que tienen algún nivel de participación dentro de mi organización o que de alguna u otra forma pudiesen llegar a generar algún nivel de riesgo en el cumplimiento de mis objetivos, como quienes, como los proveedores, como los contratistas, como los clientes, como los mismos trabajadores, las familias de los trabajadores, los entes de control, la junta directiva o la junta de socios. Hay un sinfín de partes interesadas y cuando yo hago un análisis de contexto, debo contemplar esas partes interesadas. Pues dentro de mis fortalezas, por ejemplo, mi capital humano puede llegar a ser una fortaleza. Dentro de mis amenazas, mis proveedores pueden ser una amenaza porque de pronto tengo problemas en que no hay una entrega oportuna por parte de mis proveedores y eso me está generando retrasos en mis procesos de elaboración o de manufactura y la entrega final al cliente. Entonces, ahí tengo un riesgo en cuanto a mi gestión con proveedores. ¿No? Las familias de los trabajadores, claramente a raíz de la pandemia del COVID que nos ha convertido en una parte interesada importante, teniendo en cuenta pues que muchos de los contagios que se generan en las organizaciones es porque los trabajadores han adquirido el virus en sus reuniones familiares o en sus eventos del fin de semana y eso de alguna u otra manera pues se convierte también en un riesgo para mi organización en términos de que pues es una situación de pandemia en la cual pues si no nos cuidamos pues podemos tener situaciones en las cuales puedo tener todo el personal incapacitado. Entonces también es una parte interesante, interesada, importante. ¿No? También permite definir con claridad la autoridad y responsabilidad de trabajos, equipos y procesos en la organización. ¿Por qué? Porque yo dentro del análisis de contexto de la organización hago partícipes a los líderes de proceso y a todas aquellas personas que hacen parte del proceso, pues en la medida en que hay claridad frente a cuál es la autoridad, cuáles son los niveles de responsabilidad, los equipos de trabajo, y hay unos procesos claros en la organización, pues eso puede ser parte de
esas fortalezas a nivel interno. Y también, pues, crear unos niveles de integración y coordinación para una gestión de procesos mucho más eficientes. Dentro de todos estos procesos también es importante que participemos en la identificación de posibles factores internos y externos que puedan afectar el desempeño de otros procesos de la organización, porque todos de alguna u otra manera interactuamos con todos. No vivo yo sola dentro de la organización, no soy un mundo aparte, todos interactuamos con todos. Entonces yo puedo identificar posibles situaciones o posibles amenazas o posibles debilidades en otros procesos que puedan afectar el desempeño de mi proceso o al revés. Otros procesos pueden identificar ese tipo de situaciones que pueden afectar el desempeño de mi proceso. Y recordemos que un sistema de gestión debe demostrar todo el tiempo la mejora continua. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar identificando formas o maneras de hacer mejor las cosas. Y a veces somos un poco reacios a ese tipo de cambios, a esas innovaciones, porque como estamos bien. Y pues un sistema de gestión debe ser completamente dinámico, debe tener diferentes herramientas para mi sistema de gestión, mi toma de decisiones y mis actividades internas de cada proceso. ¿Sí? Bien. Lina, buenas noches, qué pena interrumpirla. No sé Claro si que solo me sí. pasa a mí, pero se quedó en la primera diapositiva, que es contexto de la ¿qué es contexto de la organización? No sé. Sí, yo también solo veo esa primera diapositiva. Ahí, ¿ya? ¿Corrió? Sí. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, continuemos entonces. Miremos qué metodologías de análisis de contexto de la organización podemos usar. Si nosotros nos remitimos a modelos comunes como NUMI 1001, pues digamos que ahí nos sugiere un tema de análisis DOFA, ¿no? O FODA, o bueno, como le quieran llamar, ¿sí? Porque pues es una herramienta básica en todo lo que tiene que ver con análisis de contexto. Es muy fácil de entender, que es otra recomendación que les quiero hacer. Busquemos metodologías que sean fáciles de entender, que sean funcionales, porque a veces en los procesos de implementación, pues bueno, implementamos herramientas que de pronto solo entendemos nosotros, pero que de pronto no son tan fáciles de entender para las demás personas. O entonces, en ese caso, habilitemos las herramientas para que para todos los dueños de proceso y personas que participan dentro de esas actividades sea completamente claro lo que debemos hacer y para qué nos sirve, porque muchas veces hacemos las cosas simplemente porque la norma lo pide y porque me lo van a pedir en una auditoría y pues eso no tiene sentido. La idea de hacer estas o de implementar estas herramientas es que al ponerlas en práctica le agreguemos valor a la organización, a nuestros procesos y a nuestras actividades. Si nosotros no estamos en la onda de generar valor, pues no tiene sentido tener un sistema de gestión y simplemente lo tenemos para que cuando venga el auditor me diga que todo está bien, que todo está ok, que no tengo no conformidades y ya. Y no es un sistema de gestión que funcione realmente y que sea dinámico y que me permita pues demostrar esa gestión continuamente. ¿Mm? Bien, miremos entonces algunas metodologías de análisis de contexto de la organización. La primera de ellas es el análisis DOFA, que todos conocemos, es un conjunto de 4 elementos: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Dentro de esos 4 variables tenemos 2 que son de origen interno y 2 que nos describen elementos a nivel externo. ¿Cuáles son las internas? Todo lo que son debilidades y fortalezas. ¿Cuáles son las externas? Todo lo que son amenazas y oportunidades. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? Que al ser sencilla, facilita espacios de trabajo para lluvia de ideas. Entonces participan todos los líderes de proceso y exponen a nivel organización, a nivel de su estado global, cuáles son sus posibles oportunidades, sus debilidades, sus fortalezas, sus amenazas. Y toda esa información nos permite
actualizar nuestro análisis de contexto y definir estrategias puntuales que vayan orientadas a atacar ese análisis, ¿no? También es una metodología sencilla que todos conocemos, pues digamos que la mayoría de las personas que hemos trabajado en una organización conoce qué es un análisis DOFA, entonces pues eso también permite que todos participen porque es muy sencilla y muy fácil de entender, ¿no? Bien, la segunda de ellas es la conocida PESTEL, o a veces la podemos encontrar como PESTAL, que es lo mismo, simplemente que tiene una palabrita que puede llegar a cambiar. Es una metodología que está enfocada más que todo a factores a nivel externo, porque todos los frentes que aborda son netamente externos. Entonces aquí PESTEL, que traduce factores a nivel político, que es un factor externo, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita. Nosotros ahorita nos enfrentamos a elecciones de Cámara, de Consejo, elecciones presidenciales. Hay mucha incertidumbre en el mercado porque hay muchas empresas que dependen de las decisiones que tome el gobierno para seguir operando. Entonces, en este momento es un factor que puede afectar de manera significativa el desempeño de una organización. Lo mismo los factores económicos. Nosotros estamos pasando como el coletazo de una crisis económica a raíz de la pandemia. Estamos pasando por un momento difícil a nivel económico, el dólar está muy alto, la inflación está muy alta. Digamos que hay muchas situaciones a nivel económico que están afectando los márgenes de rentabilidad en las empresas o los márgenes de utilidad, los márgenes de ventas, la consecución de nuevos clientes. Entonces, son factores económicos que también pueden afectar pues, todo el desempeño externo de una organización. Los factores sociales, como por ejemplo la cultura de las personas, el simple hecho de todo este tema de la pandemia, que estamos trabajando desde casa, que la virtualidad ya se convirtió en un esquema de trabajo estandarizado. Hay personas que son muy dadas a la virtualidad, son mucho más productivas desde casa, tienen mucho más bienestar a nivel laboral, pero hay escenarios completamente contrarios, que la virtualidad no funciona, que las personas no son productivas en la virtualidad o simplemente no les gusta porque su entorno familiar no es el mejor. Entonces ahí tenemos factores sociales o amenazas que pueden afectar el desempeño o el cumplimiento de los objetivos. El tecnológico también lo sufrimos muchísimo cuando teníamos todos esos problemas de conexión a internet, precisamente porque pues, el mundo no estaba preparado para una situación de este tipo y de manera tan repentina. Entonces también de qué manera, cuáles de esos factores tecnológicos nos puedan afectar el desempeño de nuestra organización. Viene el ecológico o ambiental, porque lo podemos encontrar en cualquiera de los dos. Por eso se llama PESTEL o PESTAL, porque puede ser ecológico o puede ser ambiental. Entonces, ¿de qué manera, cuáles factores o qué factores a nivel ambiental, que son externos también, nos pueden afectar nuestro desarrollo organizacional y nuestro desempeño? ¿Sí? Ahorita pues tenemos varias legislación con respecto a ese tema ambiental, con respecto al tema de la separación de residuos, de programas de responsabilidad social empresarial enfocados en la parte ambiental. Bueno, buenas prácticas que podemos implementar en las organizaciones para mejorar en esta parte. La virtualidad es una fortaleza grande que tienen las organizaciones en la parte ambiental porque han tenido que migrar todos sus procesos, todas sus actividades y toda su documentación a medios magnéticos, a medios digitales, a medios electrónicos, y eso ha generado que se reduzca de manera significativa los consumos de papel, y eso de alguna u otra manera pues también hace que contribuyamos pues a esos objetivos ambientales que tenemos. Y a nivel legislativo, por supuesto, vivimos en un país donde a diario salen y salen requisitos legales de diferentes temas.
los que trabajamos en estas áreas de seguridad y salud en el trabajo evidenciamos que en año de pandemia la cantidad de requisitos legales que salían a la semana, al mes, era muchísimo y pues tenemos que garantizar que estemos cumpliendo a esos requisitos legales si nos aplica. Si no nos aplica, pues tener el contexto de por qué nos aplica. Entonces, es estar como a la par con esos temas legislativos y de qué manera esos temas legislativos me pueden llegar a afectar el desempeño de la organización. Otra herramienta que tenemos que va mucho más enfocada a garantizar el éxito de un producto o un servicio es las 5 fuerzas de Porter, que es una metodología que propone un marco de reflexión estratégica para determinar rentabilidad en un sector específico para poder saber si mi producto o servicio pudiese llegar a ser exitoso en el mercado. Si digamos que es algo previo que hago a todo ese lanzamiento de un producto o un servicio para poder determinar si sería ganador o sería competitivo dentro del mercado donde nos desenvolvemos. Entonces es una metodología que tiene un enfoque un poquito diferente. Y por último, estas 2 metodologías que vamos a ver el día de hoy un poco más específicas, que son las metodologías MEFE y MEFI, o en las bibliografías virtuales también lo pueden encontrar como EFI y EFE, es lo mismo. Son metodologías para identificación de factores externos, en el caso de MEFE o EFE, y en el caso de MEFI, pues son una metodología para identificación de factores internos. Tal cual lo que da respuesta a lo que las normas nos piden en el numeral 4.1, que es identificar todos esos factores internos y externos que describen una organización y que de alguna u otra manera pueden afectar el desempeño de una empresa. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o vamos bien? Por ahora sin preguntas. Ok, gracias. Bueno, entonces conozcamos un poco más de esas metodologías MEFI y MEFE, que de pronto no las conocemos a profundidad, pero la idea de esta pequeña charla es conocer un poco respecto a ese tema. ¿Qué es MEFI? Es una metodología, una herramienta que nos permite realizar como una especie de auditoría interna a nuestros procesos internos y que nos permite ver con detalle cuáles son nuestras fortalezas y debilidades más relevantes en cada área de la organización. Yo pudiese hacer un análisis MEFI de cada proceso, por ejemplo, porque cada proceso tiene unas fortalezas y unas debilidades puntuales. ¿Por qué solamente fortalezas y debilidades? Porque estamos hablando de factores internos y los factores internos están orientados a los factores positivos o no negativos, sino aquellos que puedan llegar a generar algún tipo de desviación y que pueda afectar mi proceso o los demás procesos de la organización. Por eso son factores internos, porque me afectan solamente el desempeño interno de la organización. ¿Cuáles son los pasos para la implementación de esta metodología? Son 6 pasos fundamentales que acá los vamos a ver uno a uno y muy despacio con un ejemplo puntual. El primer paso es hacer una especie de lluvia de ideas, un brainstorming, donde identifico todo lo que son fortalezas y debilidades, es decir, factores internos. ¿Cómo hago esto? Acá es importante que participen todos los líderes de proceso, todas las personas que quieran hacer parte de todos estos procesos, bienvenidos serán porque sus puntos de vista siempre serán bienvenidos para estos procesos. Entonces hacemos una especie de lluvia de ideas donde todos exponemos las posibles fortalezas o debilidades de su proceso o de la organización. Posterior a eso, ya vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a asignar unos valores de acuerdo a la metodología, unos pesos relativos de acuerdo a cada elemento, a cada factor, a cada fortaleza o a cada debilidad. Posterior a eso, vamos a asignar una calificación a esos factores, a esos pesos. Y acá también vamos a ver cómo se hace eso.
y vamos a definir una calificación ponderada que nos va a permitir observar si nuestra organización es débil a nivel de factores internos o, en el caso de la MEFE, si nuestra organización presenta grandes amenazas que puedan afectar el desempeño de la organización. ¿Y para qué nos sirve identificar esto? Para poder determinar estrategias. Recordemos que desde las altas gerencias, ¿cuál es nuestra misión, nuestra función, nuestro propósito? Definir estrategias. ¿Sí? ¿Cómo voy a llegar a cumplir con ese objetivo, con ese propósito que tengo como organización? Entonces veamos paso a paso, con un ejemplo, cómo implemento esta metodología. Entonces traje acá el ejemplo de una empresa de artes gráficas. Todos conocemos una empresa de artes gráficas. Acá tenemos un despliegue de posibles fortalezas y debilidades que pueda llegar a tener una organización que presta este tipo de servicios en el mercado. Y tenemos un listado de fortalezas que surgen a partir de una lluvia de ideas con todos los líderes de proceso de la organización. La primera fortaleza que tenemos es la ubicación estratégica de sus oficinas. Ellos están ubicados en una zona donde son cercanos a sus clientes y eso de alguna u otra manera pues les genera también ese enfoque al cliente o esa cercanía con el cliente. Número 2, tienen un equipo de trabajo diverso, es decir, que son competentes y adicional a eso se complementan los unos con los otros. No está fulano, pero es que resulta que Perengano sabe hacer lo que fulano hace y nos podemos complementar. Entonces, eso hace que también podamos responder de manera oportuna a los clientes porque nuestro personal es capacitado, es diverso y es competente. Otra fortaleza que tiene la organización es que su entorno laboral es favorable. Entonces, quiere decir que el clima laboral es agradable, que hay integración, hay colaboración entre las áreas, hay apoyo entre los miembros de la marca. Eso es súper valioso porque pues así hay mejores indicadores de productividad, hay bajas rotaciones de personal y pues detrás de eso pues hay un resultado frente a todo lo que es la satisfacción del cliente, ¿no? Y adicional a eso, dice que sus productos son creativos y que tienen un toque personalizado, de acuerdo pues a los productos que ellos suministran. Eso de cara al cliente es una ventaja competitiva, lo cual pues hace que eso sea una fortaleza para ellos. Pero resulta que también tienen unas debilidades, unos factores en los cuales no están tan bien o tienen algún nivel de riesgo por no, pues digamos que cumplir como con estas actividades. El primero de ellos, no tienen presencia digital, no tienen página web ni redes sociales. Hoy día pues todo negocio, todo producto, todo servicio está apalancado del tema de redes sociales. ¿Cómo llegaron ustedes acá a este seminario web? Por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook o por Instagram. Esta es en este momento la tendencia frente a la comercialización de productos y servicios. Cuando nosotros necesitamos algo, lo primero que hacemos es remitirnos a Google. Necesito comprar un piso para la casa. Me remito a Google a ver dónde lo voy a ir a comprar, qué opciones encuentro en el mercado. Me quiero comer un helado y estoy en una zona donde no conozco. ¿Qué hago? Me remito a Google a ver qué encuentro. Entonces siempre nos vamos a remitir a las herramientas web y el no tener este tipo de herramientas pues claramente nos pone en desventaja frente a nuestros competidores. Dice también dentro de sus debilidades que la administración es manual, que no utiliza herramientas ofimáticas para facilitar los procesos. Es decir, nos quedamos por allá en la de piedra. Y ahorita con todo este tema de la pandemia, del home office y todo esto, pues estamos más llevados a que todas nuestras procesos y actividades sean completamente digitales y estén sistematizadas, porque pues ya en muchas empresas ni siquiera estamos de manera presencial, ¿no? Otra debilidad que tienen es que tienen poca diversidad a la hora de presentar sus productos, entonces les falta como innovar en esa parte. No comercializan a través de Internet, cuando Internet es la primera herramienta de entrada para muchos procesos de compra. Entonces, si bien acá hay varios elementos a nivel positivo y a nivel negativo que puedan
potencializar o fortalecer el sistema de gestión o por el contrario sean un riesgo en el cumplimiento de los objetivos que la organización tiene en ese sentido. Entonces veamos de primera mano qué hago, sacar esa lluvia de ideas. Listo, fortalezas, debilidades, que son mis factores internos. ¿Ok? Paso número 2. Entonces ahora voy a hacer algo que se llama asignar valores. Entonces yo ubico todas mis debilidades y todas mis fortalezas. Aquí traje 4 de las 8 que estaban en el slide anterior. La ubicación estratégica dijimos que era una fortaleza. La diversidad a la hora de presentar los productos dijimos que era una debilidad. Los productos creativos que tienen un toque personalizado sí dijimos que era una fortaleza. Y que no posee presencia digital, pues dijimos que era una debilidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un valor. ¿Cómo agregamos ese valor? Ese valor tiene un rango entre 0.0 y 1. Nunca va a superar 1 ni va a estar por debajo de 0. Y le voy a asignar de acuerdo al nivel de relevancia. Entonces, acá es importante que esta valoración la hagamos con base en la situación real. Por eso la importancia de que las personas que hacen parte de los procesos participen dentro de estas actividades, porque ellos son los que saben qué tan relevante, por ejemplo, de 0 a 1 es que tengamos una oficina cerca de la OT, pues que sea un sitio estratégico. Yo le coloco un punto 20 porque pues es algo positivo, pero no es algo trascendental dentro de la organización y algo que me genere más clientes o menos clientes, no. Simplemente me permite tener un contacto directo con el cliente. La poca diversidad de los productos, bueno, ese le asigno un numerito un poco más alto, porque es que lo que pasa es que no tener diversificados mis productos, se va a llegar el día donde ya mis productos no van a generar valor agregado a mis clientes, no me van a comprar. Entonces, de pronto es un poco más alto. Mis productos sean creativos. Probablemente yo lo tengo, pero probablemente la competencia también. Entonces, no es algo que sea muy relevante. Le coloqué un puntaje de 0.15. Y el no tener presencia digital ni página web, para mí eso es algo relevante porque hoy en día todas las estrategias de marketing digital están orientadas a tener aplicativos o herramientas digitales para poder comercializar los productos o servicios. Le coloqué una ponderación de 0.35. ¿Qué es clave? Que la sumatoria de estos valores no me debe exceder en 1. Entonces yo tengo que distribuir esos niveles de importancia en rangos de 0 a 1 y asegurarme que al sumar estos valores no me exceda 1. Si yo sumo 0.20, 0.30, 0.15 y 0.35, ¿cuánto me suma? 1. Siempre nos debe sumar 1. Entonces yo lo que hago es distribuir esos valores de manera que, de acuerdo al nivel de prioridad, qué es lo más crítico, qué es lo menos crítico, y asimismo establezco valores y me aseguro que acá siempre la sumatoria me debe dar 1. Paso número 3. Pues nos vamos para el paso número 3. Tengo mi factor y tengo mi valor, el mismo que establecimos en la tabla anterior. Ahora lo voy a calificar. ¿Cómo lo voy a calificar? La metodología nos establece 4 niveles de calificación. Si la debilidad es mayor, o sea, es importante, es crítica, le voy a calificar 1. Si es una debilidad, pues sí es una desviación, pero no es algo representativo, le voy a colocar un número 2. Si mi fortaleza es buena, pero no es algo que genere valor o que sea algo representativo, es una fortaleza menor, le voy a colocar el número 3. Pero si por el contrario mi fortaleza es algo muy bueno, es algo que me hace ganador con respecto a mis competidores, le voy a colocar el número 4 porque es una fortaleza mayor. Lo hago acá. Entonces, por ejemplo, la ubicación estratégica en mis oficinas. Eso es una fortaleza.
la consideré una fortaleza menor porque es bueno, pero no es algo que me pueda generar valor agregado a mi organización. ¿Listo? La segunda, poca diversidad a la hora de presentar los productos. Esto es una debilidad. La consideré una debilidad menor porque pues no es que no tenga, tengo poca, pero tengo. Productos creativos con un toque personalizado. Resulta que es que yo hice un análisis de la competencia y el único que hace eso soy yo y nadie más lo hace. Bueno, entonces eso es una fortaleza mayor porque eso me hace diferente con respecto a mis competidores. Le coloco el número 4. La última, no tengo presencia digital ni en redes sociales. Gravísimo, la ponderé en 0.35, entonces la voy a identificar como una debilidad mayor, le coloco el número 1. Pues siempre mi calificación debe ir en esos 4 valores. Debilidad mayor, debilidad menor, fortaleza menor y fortaleza mayor. ¿Listo? Y ahí culminaríamos el paso número 3. Ahora nos vamos para el paso número 4. Vamos a hacer la calificación ponderada. Entonces vuelvo a mis factores, ya determiné valores, ya los califiqué, ahora los voy a ponderar. ¿Cómo los pondero? Aquí es muy sencillo, es una operación matemática, lo que hago es multiplicar el valor por la calificación, es decir, 0.20 por 3, ¿cuánto me da? 0.6. 0.30 por 2, ¿cuánto me da? 0.6. 0.15 por 4, ¿cuánto me da? 0.6. Y 0.35 por 1, ¿cuánto me da? 0.35. Ya más adelante les voy a explicar para qué hacemos esa ponderación. Esto nos permite, porque vamos a identificar unos valores totales con los cuales vamos a saber qué tan fuertes somos en nuestro contexto interno o si definitivamente estamos completamente débiles y tengo que atacar puntualmente ciertas herramientas en las cuales no soy tan buena. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Paso número 5, la calificación ponderada. Yo ya tengo acá mi factor, mi valor, mi calificación y mi calificación ponderada. Si yo sumo estos valores, nuevamente les repito, no me puede dar menos de 1. Siempre esos 4, 5, 6, 7, 8, 10 valores que tenga ahí me deben sumar 1. Yo simplemente tengo que distribuir entre 0.0 y 1 para que al final siempre nos dé 1. Ni menos ni más. Siempre el valor es 1 cerrado. Y aquí voy a sacar el promedio. Entonces voy a sumar, todas estas calificaciones ponderadas. ¿Cuánto me da 0.6 más 0.6 más 0.6 más 0.35? Aquí en este caso el resultado nos dio 2.15. ¿Qué nos dice la metodología? Que cuando a mí me da por debajo de la media es porque mi contexto interno está muy débil. Estoy grave a nivel de factores internos. ¿Cuál es la media? 2.5. En este caso, tenemos una empresa donde a nivel externo hay varias desviaciones que pueden generar un impacto grave en su producto o en sus servicios porque está por debajo de la media. La media siempre es 2.5. Si nos diera por encima de 2.5, esto querría decir que nuestros factores internos están fortalecidos. Soy bueno a nivel interno. Tengo más fortalezas, debilidades. Aquí nos está diciendo lo contrario. Nuestras debilidades pesan más sobre nuestras fortalezas. ¿Para qué nos sirve esto? Para definir estrategias. Fíjense que acá el mismo valor numérico nos está diciendo qué es lo primero que tengo que atacar. Este tema, porque lo evalué como uno de los más críticos. Está en 0.35 con respecto a los demás
y es una debilidad mayor. Es lo primero que tengo que atacar. Entonces, mi punto de partida acá es establecer unas estrategias para mitigar esa gran debilidad que tengo. Bueno, entonces voy a montar unas herramientas de marketing digital, voy a hacer mi presencia en redes sociales, mi WhatsApp Business, mi Google AdWords, bueno, todas las herramientas que yo vaya a implementar para poder fortalecer esa parte. En el orden que seguiría, por acá tenemos la poca diversidad a la hora de presentar productos que la identifique como una debilidad menor y está calificada en 0.30. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un estudio de mercados para poder identificar cuáles son las necesidades del mercado actual. Y con base en eso, puedo tener un área de innovación y desarrollo donde podemos desarrollar nuevos productos, nuevos servicios que den respuesta a las necesidades de mis clientes. Por acá tenemos otra que no es tan crítica, pero la considero importante. Son unos productos creativos. Bueno, ¿qué voy a hacer para potencializar eso en lo que soy bueno? Entonces, como voy a promover en redes sociales, entonces tengo que promover esas ventajas competitivas que mis clientes no tienen. Mi oferta de valor. Tengo que definir una oferta de valor para que mi producto o mi servicio sea ganador. ¿Sí? Entonces, véanse que el hacer este análisis nos permite orientar nuestras estrategias de una forma mucho más aterrizada a lo que realmente observamos en este análisis de contexto. Es clave que dentro de este análisis de contexto participemos todos los líderes del proceso, porque vean que acá estamos tocando diferentes frentes, acá estamos atacando un tema de ubicación, un tema de clientes, un tema de productos y servicios, un tema de marketing, o sea, tenemos diferentes frentes. Probablemente saldrán muchos más, temas financieros, temas de competencias del personal, temas de comunicación interna y externa, porque pues la idea de ese análisis de contexto, esa lluvia de ideas que yo hago inicialmente es que todos participemos para que podamos abordar todos los frentes. Acá nos pregunta que de dónde sale el 2.5. El 2.5 es la media que establece la metodología. Acuérdense que yo sumo la calificación ponderada. Si me da por debajo de 2.5 es porque estoy débil en esa parte. Si me da por encima de 2.5 es porque soy fuerte en esa parte. Entonces, el 2.5 es una media, una medida que establece la metodología. Y no es que yo lo calcule, no, sino es la media que establece la metodología. Ya de acuerdo a la calificación ponderada, si me da más es tanto, si me da menos, esto es lo que debo que hacer. Por acá Lorena nos pregunta que si después de implementar las acciones volvemos a medir inmediatamente. Claro que lo podemos hacer, porque eso nos va a permitir saber si las acciones que implementamos pues fueron eficientes, generaron un resultado positivo a la organización. Entonces ahí lo que hago es, después de haber implementado todas esas acciones y esas estrategias, vuelvo a hacer mi análisis de mi brainstorming, mi lluvia de ideas. Probablemente me voy a encontrar unas fortalezas diferentes, unas oportunidades diferentes, unas debilidades diferentes, unas amenazas diferentes. Y al momento de la valoración, pues obviamente eso va a cambiar, porque ya hemos implementado una serie de actividades diferentes a las que teníamos antes. Entonces, sí es muy buena práctica hacer esa medición después para ver cómo fue el antes y cómo fue el después, ¿no? Preguntas hasta acá de cómo se hace para factores internos. No, señora, me parece muy clara la metodología. Es sencillo, la verdad no tiene mayor nivel de complejidad. Espera que por acá en el chat, nos dicen que no. Bueno. Ahora miremos cómo lo vamos a hacer para factores externos, que no varía mucho, solo varía en un pedacito, pero los pasos son los mismos. Una lluvia de ideas, pero aquí ya no vamos a tomar debilidades y fortalezas. Aquí, ¿qué vamos a tomar? Amenazas y oportunidades. De ahí para adelante es exactamente igual. La misma ponderación, la misma evaluación y la misma definición de estrategias. Entonces veamos el mismo ejemplo, pero
ya no trabajando fortalezas y debilidades, sino trabajando oportunidades y amenazas, porque son factores externos. Incluso yo puedo combinar esto con un pestel. Puedo hacer un pestel donde identifico factores políticos, económicos, legislativos, bueno, todo lo que vimos ahorita, y las traslado para acá, porque todas esas son factores externos y puedo hacer una combinación de dos metodologías. Recuerden que nosotros no nos amarramos solamente a una, o la norma ni siquiera nos refiere, nos habla del DOFA, pero eso no nos obliga a que tiene que ser el DOFA. Yo puedo hacer combinación de metodologías, puedo crear mi propia metodología. El todo es que yo asegure que la metodología que estoy implementando le agrega valor a la organización, que yo diga, hey, sí, yo hice esto, implementé unas estrategias y ahora estoy así, sí me funcionó, sí me agregó valor a la organización, no por llenar un cuadro para que cuando venga el auditor me diga que está bien y me ponga conforme, porque pues eso no tiene sentido. La idea de hacer esto es que nos genere ese valor a la organización. ¿Listo? Bueno, entonces ahora miremos nuestros factores externos de la misma organización de artes gráficas. Entonces, una oportunidad que tenemos que surge de una debilidad que teníamos por ahí arriba es diversificar el portafolio de productos. Es una oportunidad grandísima que tenemos porque pues estamos cortos en esa parte. Vender en nuevos nichos de mercado, porque no me puedo quedar vendiéndole a los mismos lo mismo para siempre. Y realizar alianzas estratégicas puede llegar a ser una oportunidad que puede potencializar los procesos de ventas o los procesos comerciales. Ahora miremos cuáles son nuestras amenazas. Resulta que la competencia tiene mejores precios que yo. Eso puede llegar a ser una amenaza porque muchos clientes solamente se van por el valor, precio, y no más, no miran más allá, solamente precio. Otra amenaza que tengo es que mi alta rotación de personal, todo el tiempo estoy cambiando personal y eso es una amenaza porque pues eso me afecta también el estar capacitando y bueno, todo ese proceso. Y el alzas en los precios de los insumos, que muchas empresas que dentro de su cadena de abastecimiento importan materias primas, insumos, incluso productos terminados. Ahorita como el dólar está tan costoso, pues eso les está afectando muchísimo en su producto final, porque tienen dos formas. O le suben al precio, que de cara al cliente, pues eso a veces no es tan bueno, o afectan sus márgenes de rentabilidad. Sandra, ¿tienes una pregunta? Claro que sí, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, profesora. Una pregunta, ¿por qué la alta rotación es un externo? Porque es que hay empresas que pueden ser del mismo sector y pregunta, ¿no? Sí, pues digamos que esto es un ejemplo, ¿no? Yo lo puedo determinar como que me afecta a nivel externo porque estoy trayendo personas ajenas a mi organización y se me están yendo constantemente, pero pues digamos que pudiese llegar a ser de pronto una debilidad en términos de todos los reprocesos que tengo que llevar a cabo porque constantemente estoy rotando mi personal. Entonces, pues acá por el ejemplo, pues está como una amenaza, pero pues a nivel de debilidad puede ser otra cosa diferente. Los costos, por ejemplo, que genera la alta rotación de personal, los reprocesos que genera la alta rotación de personal, la desmotivación laboral, bueno, otros aspectos asociados a esa parte de la rotación de personal. Bien, entonces, ¿qué hago con eso? Ya tengo definidas mis oportunidades y mis amenazas. Probablemente son muchas más que estas, esto es apenas un ejemplo. Entonces, volvemos a nuestro cuadrito. Entonces, yo defino el factor, defino si es una oportunidad o una amenaza y describo un valor. Acuérdense que ese peso lo asigno entre un rango de 0.0 y hasta 1. Y la sumatoria de todos esos valores me debe sumar 1, ni más ni menos. Asignando los valores de acuerdo a qué es lo más crítico o qué es lo más relevante y qué es lo menos crítico o lo menos relevante.
Entonces acá teníamos que una oportunidad era diversificar el portafolio de productos. Eso es una oportunidad importante, relevante, porque eso me va a permitir incrementar mis volúmenes de ventas. Entonces yo le asigno un 0.30. La competencia tiene mejores precios, ¿sí? Pero es que la toma de decisión de la compra de un producto o un servicio no es solamente el precio. De pronto yo no compito por precio, compito por otras cosas, por calidad, por servicio postventa. Entonces, yo no voy a competir por un precio. Para mí eso no es tan relevante. Entonces, yo le asigno un 0.20, porque mi valor agregado no es el precio, son otras cosas. El vender en nuevos nichos de mercado, una buena oportunidad, pero que viene posterior a diversificar mi portafolio de productos y servicios. Le coloco una ponderación de 0.5. El alza en los precios de los insumos que dependen de una TRM es una amenaza crítica porque día por día nos estamos dando cuenta que el dólar, en lugar de bajar, sigue subiendo. Entonces, para mí sí es crítico y lo califico dentro de una ponderación de 0.35. Si yo sumo 0.30, 0.20, 0.15, 0.35, eso me da 1. Por acá Lorena nos dice, si son muchas amenazas, debo dividir ese 1 entre toda la cantidad de amenazas y oportunidades que se hayan identificado. Sí, señora. Entonces le puedes colocar, por ejemplo, 0.02, 0.03, 0.05. Tú distribuyes los precios, se dan de cuenta que tienen como una línea con diferentes elementos y tienen que mantener una variable en uno. Entonces lo que hacen es distribuir esos pesos entre lo que es más relevante y menos relevante, pero siempre nos debe sumar 1. Si tenemos 20 entre amenazas y oportunidades, entonces tenemos que distribuir todas esas 20 asignando valores para que al final nos sume 1. Acuérdense que es 1, ni más ni menos, 1. ¿Listo? Bien, listo. Entonces ya pasamos por el paso número 2. Ahora nos vamos para el paso número 3, que es exactamente igual al que vimos en la parte inicial. Ya definimos nuestro factor, ya definimos nuestro valor, ahora lo voy a calificar. ¿Cómo lo califico? Igualito como teníamos allá, simplemente que hallaran debilidades y fortalezas, aquí son amenazas y oportunidades. Entonces, si es una amenaza mayor, yo le coloco calificación 1. Si es una amenaza menor, yo le coloco calificación 2. Si es una oportunidad menor, le colocamos 3. Y si es una oportunidad mayor, le colocamos 4. Entonces, por ejemplo, diversificar mi portafolio de productos. Bueno, es algo que no me está generando en este momento algo crítico, estoy dejando de vender, no, pero sí es una oportunidad importante. Lo califico como una oportunidad menor, número 3. La competencia tiene mejores precios. No voy a competir por precio, yo voy a competir por otras variables. Para mí es una amenaza, pero no es una amenaza mayor. Es una amenaza menor, lo califico en 2. El vender productos en nichos de mercado. Claro, es una gran oportunidad y eso también me va a permitir diversificar mi portafolio de productos. Lo considero como una oportunidad mayor, lo coloco en 4. Y el alza en los precios de los insumos es sumamente crítico, es una amenaza mayor porque estamos viendo que el dólar sube y sube y sube. Lo considero como una amenaza mayor. ¿Listo? Paso número 4. Entonces, ¿qué hago acá? La calificación ponderada. ¿Qué hacemos aquí? Multiplicar. Entonces, tengo mi factor, tengo mi valor, tengo mi calificación y multiplico. ¿Cuánto me da 0.30 por 3? 0.90. ¿Cuánto me da 0.20 por 2? 0.40. ¿Cuánto me da 0.15 por 4? 0.60. ¿Y cuánto me da 0.35 por 1? 0.35. Ahora voy a analizar esa información. Voy a sacar el valor ponderado. Entonces, sumo los valores. ¿Cuánto me da? 1. Sumo las calificaciones ponderadas. ¿Cuánto me dio? 2.25. Aquí la media también es 2.5. Si me da por debajo de 2.5, quiere decir que estoy
débil a nivel de factores externos, que algo está pasando que me está afectando mi desempeño como organización. Debo definir estrategias que vayan orientadas a mejorar mi desempeño a nivel externo. Aquí lo más crítico, por ejemplo, es el tema de los insumos y el tema del portafolio de servicios es como lo que más genera. Por acá me dices que qué bibliografía puedo apoyarme para este tema. Es simple. Entonces, ahorita al final de la charla les comparto unos links donde pueden ver algunos ejemplos o algunos videos con respecto a esta metodología, donde la pueden implementar en sus organizaciones o en sus proyectos personales o en sus empresas. Entonces, ahorita que culminemos, les comparto algunos links donde hay información con respecto a este tema. Aspectos claves. Un peso ponderado por debajo de 2.5 significa que la empresa es débil en su contexto interno y externo y que debe centrar sus estrategias en fortalecer estos escenarios. Entonces yo tengo que tomar cada una de mis debilidades, cada una de mis oportunidades, cada una de mis fortalezas y cada una de mis amenazas. Y defino estrategias. Pero ¿cómo se definen las estrategias? Las estrategias tienen que tener varios elementos. Deben tener un responsable, deben tener unos recursos, deben tener un tiempo de ejecución y deben tener un seguimiento. Si yo no hago eso, se van a quedar en el papel. Entonces, por ejemplo, para la que vimos acá, la competencia tiene mejores precios. Yo voy a definir unas estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Yo voy a crear un portafolio de servicios donde defina cuál va a ser como esa oferta de valor, que va a hacer que mi cliente no se vaya solamente por un precio, sino por otras ventajas competitivas que yo tengo, pero a eso hay que tenerle fecha, recursos, responsable y un seguimiento. Por acá Diana nos pregunta que si da mayor a 2.5 genera igual estrategias. Sí, lo que pasa es que cuando nos da mayor a 2.5 me da un parte de tranquilidad porque quiere decir que mi contexto o interno o externo es fuerte, soy fuerte. Esto quiere decir que mis estrategias tienen que ir orientadas a potencializar aquello en lo que soy bueno. Pero no tengo riesgos porque me dio por encima de 2.5. Por el contrario, tengo muchos aspectos por potencializar o por mejorar. Pero acuérdense que un sistema de gestión siempre debe demostrar mejora continua. Entonces, el hecho de que me dé por encima de 2.5 no quiere decir que me relajo y no hago nada. No, por el contrario. Si me dio por encima de 2.5 es porque hay cosas en las que soy muy bueno y que tengo que potencializar. ¿Ok? Entonces, lo clave es eso. Si me dio por encima de 2.5, ¿cómo potencializo? Si me da por debajo de 2.5, establezco prioridades. Hay cosas que son más críticas que otras. Y acá la misma ponderación nos dice qué es más crítico que qué. Entonces, sobre eso establezco mis estrategias y establezco un nivel de prioridades. Entonces, me oriento sobre lo que es más crítico, ataco luego lo que está medio, y de últimas dejo lo bajo, pero al final me doy cuenta que abordé todos los elementos que tenía dispuestos dentro de ese compendio de estrategias que tenía establecidas para poder abordar tanto los factores internos como los factores externos. Y eso es básicamente lo que contempla esta metodología de análisis de contexto basados en metodologías MEFI, que son factores internos, y metodologías MEFE, que son factores externos. Pero recuerden que también en la bibliografía lo pueden encontrar como F y F, que es exactamente lo mismo. ¿Preguntas hasta acá o es clara la información? Excelente la información. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta?
les acabo de compartir acá por el chat un link con unos videos, pues la metodología como tal es sencilla, o sea, no es nada del otro mundo, de pronto a veces no las conocemos y por eso nos casamos con metodologías como el DOFA, no está mal, perdón, que no está mal, está bien, pero pues volviendo al tema de la innovación, pues no me puedo quedar solamente con lo primero que veo, y tengo que ver también otras alternativas y otras herramientas. Ahora, también es clave. Esas son las metodologías establecidas, pero eso no quiere decir que yo también pueda establecer mi propia metodología. Eso también lo puedo hacer. Hay muchas empresas que crean sus propias metodologías de análisis de contexto y les funcionan y no está mal porque yo mismo la elaboré, la puse en marcha y he visto que me funciona. Por acá Lilia nos pregunta, ¿se evalúan solo 4 ítems del contexto o puedo evaluar todos los que sean necesarios? Cuando tú me dices 4 ítems, ¿te refieres a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas o a qué haces referencia? Bueno, si es enfocada la pregunta de esos 4 ítems, en efecto sí, porque la metodología no lo muestra de esa manera. Ah, ok, 4 de cada una. No, tú puedes, todas tus fortalezas pueden ser 2, 4, 5, 10, 20, las que sean. Lo único es que tienes que dividir siempre al momento de calcular los valores o de asignar los valores, porque lo que hacemos es una asignación de valores, nunca nos quede por encima de 1, que siempre nos sume 1, que era la pregunta que nos hacía otra compañera. Tú distribuyes desde 0.0 hasta 1.0, hasta que nos dé un total de 1, pero tú puedes establecer todas las que quieras, todas las que salgan y todas las que surjan de esa lluvia de ideas. Acá por el ejemplo, pues pusimos 4, pero pues pueden ser todas las que haya lugar. Por acá Diana nos pregunta que si para priorizar puedo utilizar un Pareto. Sí, claro que lo puedes hacer. Para poder establecer ese nivel de prioridades, claro que sí, y sería algo muy apropiado porque estarías utilizando 2 metodologías diferentes. ¿Se evalúan todos los procesos en los ítems de la metodología? Correcto, la idea es evaluar todos los procesos porque yo estoy haciendo un análisis de contexto de la organización, o sea, toda completa, toda su gestión y todos sus procesos. Entonces ahí abordamos todos los procesos, es correcto. ¿Más preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Apelaciones? ¿Libros? Cuando me dices libros, ¿a qué haces referencia? Ah, ok. En la parte de arriba les acabé de compartir un par de links con bibliografía con respecto a ese tema. Si quieres te puedes ir un poquito más atrás y ahí hay un par de, pues unos videos y una bibliografía que les puede explicar también esta parte. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias, muy clara la explicación. Correcto, Gladys. Por acá Gladys nos dice que si MEFI y MEFI complementan el DOFA, sí, son herramientas complementarias y no nos quedamos solamente con hacer esa identificación de esos 4 factores, sino que adicional a eso, también puedo complementarlo pues con todo lo que vimos acá. Entonces sí, claramente sí. Bueno, Alejandra, con muchísimo gusto. Mi contacto, ustedes pueden remitirse directamente a Grupo Élite. Nosotros estamos dispuestos a responder a todo tipo de requerimientos para proyectos de consultorías, de auditorías, de formación. Los invito también a que conozcan nuestro portafolio de servicios, visiten nuestra página web. Estas charlas nosotros las hacemos todos los miércoles desde las 7 de la noche.
Entonces, pues también los invitamos a que sean partícipes de los diferentes temas, porque todos los miércoles se tocan diferentes temas. Hoy tuvimos este, pero pues dentro de 8 días será otro y en 15 otro y así sucesivamente. ¿No? Me preguntan acá si esta charla se puede volver a escuchar. Bueno, esa respuesta no te la tengo. No sé si estas capacitaciones son grabadas. La verdad no creo. Pero lo que sí te puedo decir es que a veces se repiten los temas. Bueno, no es tan seguido. Yo la verdad esta charla la dicté hace ya como año y medio, la verdad. Pero bueno, si ustedes de pronto quieren volverla a escuchar, pues de pronto lo que pueden hacer es como proponerla. Entiendo que ustedes les envían las invitaciones de estas charlas a los grupos de WhatsApp porque han sido de pronto participantes de capacitaciones, diplomados o cursos que hemos hecho anteriormente. Y pues asimismo se les de pronto repetirá la charla si hay como suficiente nivel de interés, ¿no? Esta charla me soporta una oportunidad de mejora. ¿Hay alguna constancia o certificación? Creería que no, pero no estoy 100% segura de eso. Si tú estás dentro de un grupo de WhatsApp a donde te llegó la invitación, si quieres puedes preguntar por ahí si de esta charla les entregan alguna certificación, alguna constancia, ¿sí? Porque no soy la persona encargada, pero por el chat te pueden responder las personas que hacen parte del equipo comercial de Grupo Élite. Lilia nos dices muchas gracias por toda la información. Bueno, con muchísimo gusto. Espero pues haber como abordado este tema, que haya sido claro, que haya sido algo diferente y algo innovador en sus procesos y pues que los puedan de pronto poner en práctica. A todos entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Espero volver a verlos en otra oportunidad. Que tengan todos una excelente noche. Gracias igualmente. Bueno, que descansen.